Hola, soy Fer y estás en Recetas que Funcionan. Ya sabes, el canal de cocina donde te garantizamos al 100% que todas nuestras recetas funcionan y son súper fáciles de preparar y verdaderamente deliciosas. Y hoy toca el maravilloso e imprescindible gazpacho. Imprescindible porque no puede faltar en los veranos. Es absolutamente delicioso y además es muy sencillo de preparar y vas a ver cómo lo hago, igual que lo hacíamos en el restaurante. Lo primero, fundamental, toda la verdura tiene que estar perfectamente lavada. Y lo que he hecho ahora mismo es quitarle el pedúnculo, es decir, la parte de arriba, la que va unida a la rama. La quitamos con la ayuda de una puntilla y ahora con un cuchillo bien afilado vamos cortando los tomates en cuartos y luego por la mitad. Para que te hagas una idea, vamos a hacer como si fuera una ensalada. De esta forma la hacíamos en el restaurante y la verdad es que el resultado es espectacular. La mejor variedad de tomate para hacer un fantástico gazpacho es la variedad de tomate pera y a ser posible que estén bien maduros. De esta forma nos saldrán mucho más económicos en el mercado. Una vez que tenemos listo el tomate, vamos con el pepino. Por cada kilo de tomate vamos a poner un pepino pequeño. Si es grande, con medio pepino es suficiente. Si te fijas, lo que he hecho simplemente es quitarle la piel para evitar que se nos pique o que se nos repita después de haberlo comido a las horas, y lo hemos cortado en láminas, como te decía, prácticamente como si fuéramos a hacer una ensalada. Y repetimos lo mismo con el pimiento. Por un kilo de tomate le ponemos un pimiento verde italiano pequeñito. Si es muy grande, con la mitad sería suficiente. Le quitamos todas las semillas y lo vamos a cortar en trocitos pequeños. Como ves, el proceso es muy, pero que muy simple. Y como suele ocurrir con prácticamente todas las recetas tradicionales, en cada casa, en cada restaurante, tiene una forma diferente de hacerlo. Aunque esta es la base. Tomate, pepino, pimiento verde y un diente de ajo. El diente de ajo lo que vamos a hacer es pelarlo bien. Primero lo machacamos o lo aplastamos un poquito con la ayuda del cuchillo para que se quite bien la piel. Lo partimos por la mitad y le vamos a quitar la parte central, la parte del germen. Muchas veces esta parte suele estar un poquito verde y es más fácil de reconocer. Pero si tienes problemas a la hora de hacer la digestión, de que se te pueda repetir cuando estás haciendo la digestión, que se te venga el sabor a ajo, bueno, quítale esta parte central y vas a ver que va a ser mucho más suave en las digestiones. Bueno, como ves, ya lo tenemos todo listo y lo que hacemos es, en una ensaladera, ponemos todo lo que hemos picado y lavado bien anteriormente. Y una vez listo, lo empezamos a alinear como una ensalada. Le ponemos la sal, el vinagre, si es un vinagre de Jerez, mejor todavía, y un aceite de oliva virgen extra, bueno, de calidad. Mezclamos todo bien, como si fuera para una ensalada. Y una vez que lo hemos mezclado todo bien, lo vamos a poner en la nevera, lo vamos a refrigerar. Tenemos toda la verdura que está a temperatura ambiente, que es la temperatura ideal para que el tomate tenga buen sabor. Lo tapamos y lo ponemos en la nevera, mínimo media hora. Al añadirle todo el aliño, lo que vamos a conseguir es que el tomate suelte su agua. Y ahora tenemos todo perfectamente aliñado y muy, pero que muy sabroso. De esta forma no nos equivocaremos a la hora de aliñarlo, sino que ya lo hemos aliñado y ya tenemos el sabor bien potenciado. Y ahora simplemente tenemos que triturar. Lo estoy haciendo con una batidora de mano, pero lo puedes hacer con una batidora de vaso, licuadora, robot de cocina, lo que tengas. Lo vamos a triturar lo más fino posible. Bueno, seguramente te habrás dado cuenta de que a mí personalmente no me gusta ponerle pan. Si tú le pones pan, bueno, cuando has hecho la ensalada entre comillas, le pones el trozo de pan y dejas que se empape con los jugos del tomate y luego le añades agua, lo que prefieras. A mí personalmente no me gusta añadirle pan ni añadirle más calorías de las estrictamente necesarias que tiene la verdura, que es un plato súper sano, sabroso y delicioso. Una vez que hemos triturado todo bien, tenemos que colar. Podemos utilizar un chino y, como mucha gente no tiene chino, podemos utilizar un colador. Un colador con los agujeritos más grandes o más pequeños, dependiendo de cómo quieras que te quede de fino. Yo lo voy a hacer con este que es bastante grandecito, porque sobre todo quiero que te fijes qué es lo que vamos a quitar y qué es lo que vamos a conseguir después de colar. Hay mucha gente que no lo cuela. Si no lo quieres colar, no pasa absolutamente nada. Lo puedes comer porque estará exactamente igual de bueno. Lo único que al colarlo le vamos a quitar todas las pieles
y todas las semillas que se nos quedan del tomate y del pepino. Y nos quitamos todo esto que nos puede resultar indigesto o incluso molesto a la hora de comer. Fíjate todo lo que se queda en el colador, así que es muy importante colar. Y de esta forma tan sencilla ya tenemos el gazpacho listo. Ahora solamente puedes utilizar diferentes trucos para darle el toque que prefieras. Si quieres que te quede con una textura más cremosa o más untuosa, simplemente tendrías que volver a batir y añadirle en forma de hilo más aceite de oliva virgen extra. De esta forma te quedará más untuoso. También le puedes dar el toque que prefieras, añadirle un poquito de especias, un poquito de picante, un poquito de pimienta, lo que prefieras. Así solo está maravilloso y listo para poderlo envasar. También hay gente que le añade pues agua o le pone hielo. Bueno, yo a mí me gusta envasarlo y ponerlo en la nevera para que esté bien fresquito y poderlo consumir cuando te apetezca. Y bueno, en este momento del vídeo, como siempre, quiero darte las gracias por haber dedicado tu tiempo a verlo. Si te queda alguna duda, ya sabes que me pones un comentario y te resuelvo cualquier duda que puedas tener sobre la preparación de la receta. Y si te ha gustado el vídeo, regálame un like y compártelo con tus amigos, con tu familia y en tus redes sociales. Y te recuerdo que nos vemos aquí la semana que viene con otra fantástica y asegurada que funciona videoreceta.